El prisionero del Cáucaso. León Tolstoy. Un oficial de nombre Yilin estaba destinado en el Cáucaso. Cierto día recibió una carta de su casa. Su anciana madre le decía: «Querido hijo, he envejecido mucho últimamente y me gustaría volver a verte antes de morir. Ven para despedirte de mí. Tras mi muerte podrás volver al servicio. Te he buscado una novia. Es una chica buena e inteligente y posee una dote. Si te gusta, puedes casarte con ella y quedarte para siempre aquí». Yilin comenzó a pensar: «Así es, mi madre ya es muy mayor. Tal vez no encuentre otra ocasión para poder verla. Lo mejor es que vaya ahora. Además, si me satisface esa novia que me ha encontrado, me casaré con ella». Fue entonces a ver a su coronel para pedirle permiso. Se despidió de sus compañeros, invitó a vodka a sus soldados y se preparó para partir. En aquellos momentos había una guerra en el Cáucaso. No se podía transitar por los caminos ni de día ni de noche. Apenas un ruso se alejaba de la fortaleza, los tártaros lo mataban o se lo llevaban a las montañas prisionero. 2 veces a la semana, los soldados que ejercían de guías escoltaban a la gente que hacía el trayecto de una fortaleza a otra. Era verano. Por la madrugada se habían reunido algunos carros al abrigo de la fortaleza y se pusieron en camino en cuanto llegaron los soldados. Yilin montaba a caballo y sus cosas iban en uno de los carros que formaban el convoy. Debían recorrer 25 verstas. Verstas es una medida de longitud muy antigua en Rusia. Equivale más o menos a 1067 metros. El convoy avanzaba despacio. Tan pronto se paraban los soldados como se rompía el eje de una de las ruedas o se detenía un caballo y tenían que esperar. Ya era mediodía y el convoy solo había recorrido la mitad del camino. Se levantaban columnas de polvo, hacía mucho calor y el sol abrasaba. No había lugar donde refugiarse. Atravesaban un camino en la estepa desierta, sin árboles ni arbustos. Yilin se había adelantado y se detuvo para esperar el grueso del convoy. Oyó el sonido de la corneta. El convoy se volvía a parar. Y entonces pensó: «Estoy tentado de irme solo. Tengo un buen caballo. Si los tártaros me atacaran, podría huir. O tal vez no deba hacerlo». Mientras tanto se le acercó, montado en su caballo, el oficial Kostilin, que llevaba un fusil. «Vámonos los 2 solos, Yilin. No puedo más. Tengo hambre y hace un calor insoportable. Mi camisa ya está empapada de sudor», dijo. Era un hombre alto, grueso y estaba muy colorado. «¿Está tu fusil cargado?», le preguntó Yilin tras pensar unos segundos. «Sí». «Bueno, pues vámonos entonces, pero no debemos separarnos por ningún motivo». Cabalgaron a lo largo del camino. Mientras atravesaban la estepa, charlaban mirando a ambos lados. Cuando llegaron al extremo, el camino desembocó en un desfiladero. «Debemos subir a esa montaña para otear, no vayan a sorprendernos», dijo Yilin. «¿Y para qué? Sigamos adelante», le respondió Kostilin, pero su compañero no estuvo de acuerdo. «No, espérame aquí. Subiré un momento a otear». Azuzando a su caballo,
Jilin se encaminó hacia la izquierda de la montaña. El caballo que montaba era de raza. Había pagado 100 rublos por él, cuando todavía era un potro, y él mismo se había encargado de domarlo. Condujo a la cumbre de la montaña a Jilin como si fuese sobre alas. Desde ese punto, Jilin divisó a la distancia a unos 30 tártaros, montados a caballo. Volvió grupas, pero los tártaros ya lo habían visto y se lanzaron tras él, sacando los fusiles de sus fundas. Jilin llegó hasta el pie de la montaña a galope tendido y le gritó a Kostilin: «¡Prepara tu fusil!». Mientras tanto, Jilin se dirigió mentalmente a su caballo. «Amigo mío, sácame de este aprieto. Si tropiezas estoy perdido. Si logro llegar hasta donde está Kostilin, no me rendiré». Pero en vez de esperar a su compañero, al ver a los tártaros, Kostilin emprendió una veloz carrera hacia la fortaleza. Azotaba sin cesar los flancos de su caballo. Tan solo se podía ver la cola de éste, que se agitaba en medio de una nube de polvo. Jilin comprendió que la cosa era seria. Kostilin se había llevado el fusil, y él no podía defenderse con su sable. Entonces espoleó el caballo para reunirse con los soldados. Pero entonces salieron media docena de tártaros para cortarle el paso. El caballo de Jilin era bueno, pero los de los tártaros aún eran mejores, y además sus jinetes cabalgaban con la intención de rodearlo. Quiso frenar su caballo y volver atrás, pero no le fue posible. Se había desbocado y avanzaba en dirección a los tártaros. Uno de ellos, de barba roja, que montaba sobre un corcel gris, iba hacia él lanzando gritos de guerra, rechinando los dientes y con su fusil en la mano. «Conozco bien a esos demonios. Si me cogen me meterán en un calabozo y me azotarán. No debo rendirme con vida», pensó Jilin. No era corpulento, pero sí muy audaz. Desenvainó su sable y fue a caballo en dirección al tártaro de la barba roja. «Lo aplastaré bajo los cascos de mi montura o lo atravesaré con mi sable», pensó. Pero antes de recorrer 10 pasos, los tártaros dispararon desde atrás e hirieron a su caballo, que se desplomó de golpe, aplastando una de las piernas de Jilin. Cuando quiso levantarse, 2 apestosos tártaros habían llegado ya y, agarrándolo por los brazos, se los torcieron a su espalda. Jilin se soltó, pero de inmediato otros 3 que acababan de descabalgar le golpearon fuertemente en la cabeza con la culata de sus fusiles. La vista se le nubló y se mareó. Tras atarle las manos a la espalda, lo arrastraron hasta sus monturas. Le quitaron el gorro, las botas, el dinero y el reloj, y le rompieron el uniforme. Jilin giró la cabeza. Su pobre montura se había tendido sobre un costado, tal y como había caído, y agitaba sus patas sin poder incorporarse. De su cabeza manaba un manantial de sangre que cubrió aquel polvoriento lugar, formando una mancha enorme. Uno de aquellos tártaros se acercó al caballo para quitarle la silla. Como seguía pataleando, desenvainó su cuchillo y lo degolló. El caballo emitió un sonido gutural y, tras estremecerse, dejó esta vida. Los tártaros se llevaron la silla y los arreos. El de la barba roja montó. Colocaron a Jilin en la grupa de su montura, atándolo mediante una correa a la cintura de aquel tártaro, y emprendieron la marcha hacia las montañas. Jilin iba sentado detrás del tártaro, y cada vez que daban un tumbo, restregaba su rostro contra su apestosa espalda. Lo único que era capaz de ver era aquella espalda robusta, el cuello surcado por las venas y la nuca afeitada de aquel jinete. Jilin tenía una herida en la cabeza y la sangre coagulada en la frente, pero le resultaba imposible colocarse en una postura más cómoda y no podía secarse la sangre. Tenía tan fuertemente atados los brazos,
a la espalda, que hasta las clavículas le dolían. Cabalgaron mucho tiempo hasta llegar a las montañas. Vadearon un río, desembocaron en un camino y se internaron en un desfiladero. Jilin hubiese deseado ver el camino que seguían, pero tenía los ojos llenos de sangre y no podía volver la cabeza. Comenzaba a hacerse de noche. Vadearon un río más y emprendieron el ascenso hacia una pedregosa montaña. Se percibía un olor a humo y se escucharon ladridos. Tiempo después llegaron a una aldea y los tártaros se apearon de los caballos. Un grupo de niños rodeó a Jilin y mientras lanzaban alegres gritos, comenzaron a arrojarle piedras. Uno de los tártaros disolvió al grupo de niños y tras bajar a Jilin del caballo, llamó a uno de los sirvientes. Se trataba de un nogai. Los nogai fueron una tribu nómada rusa. Poseía unos pómulos salientes y una camisa destrozada que dejaba su pecho al descubierto. El tártaro pronunció unas palabras y poco después el sirviente trajo unos grilletes. Tras desatar a Jilin, le ajustaron los grilletes y se lo llevaron a una cuadra, donde lo metieron a la fuerza y lo encerraron con llave. Jilin cayó sobre un montón de estiércol. Permaneció durante un rato en la misma postura en que cayó y luego, a tientas, buscó en medio de la oscuridad un lugar más blando para tenderse. Se pasó casi toda la noche sin pegar un ojo. Las noches eran cortas en esa época. Cuando advirtió a través de una rendija que empezaba a amanecer, se levantó y tras agrandarla un poco, empezó a mirar al exterior. Por aquella rendija pudo ver el camino que descendía desde la montaña. A su derecha había una chocita tártara y dos árboles junto a ella. En el umbral estaba echado un perro negro y una cabra deambulaba alrededor con sus cabritillos. Una joven tártara vestida con una blusa de color, pantalones y botas, llevaba sobre su cabeza, cubierta con un pañuelo, un cántaro metálico repleto de agua. Se mecía mientras andaba y de vez en cuando se inclinaba hacia un chiquillo con la cabeza rapada, vestido solo con una camisa, al que llevaba cogido de la mano. La chica entró en la choza y al poco tiempo de allí salió el tártaro de la barba roja del día anterior, con un blusón de seda, un puñal de plata en el cinturón y unas babuchas en sus pies desnudos. Se cubría con un gorro alto, de piel de cordero negra y echado hacia atrás. Se desperezó acariciándose la barba. Tras un ratito, dijo unas palabras al sirviente que allí se encontraba y se fue. Luego, dos chicos montados a caballo fueron hacia el abrevadero. Sus caballos tenían los hocicos mojados. Varios chiquillos con las cabezas rapadas y que solo vestían con una camisa se agruparon junto a la cuadra entreteniéndose mientras metían unas ramitas secas por la rendija. Jilin les gritó. Asustados, los chicos se echaron a correr mientras chillaban y Jilin no pudo ver más que sus desnudas piernecitas. Jilin estaba sediento y sentía la garganta totalmente reseca. Si al menos alguien viniese a verme, se dijo. De repente oyó cómo abrían la puerta de la cuadra. Era el tártaro de la barba roja, acompañado de otro algo más bajito, moreno, de ojos radiantes negros, buen color y una pequeña barba. Su sonriente rostro emanaba alegría. Iba vestido mejor que su compañero. Llevaba un blusón de seda azul con bordados, un enorme puñal de plata al cinto y calzaba unas babuchas de piel rojiza bordadas en plata. Sobre ellas llevaba otras babuchas de una piel más gruesa. Iba cubierto con un gorro alto de piel de cordero blanca. Al entrar, el tártaro de la barba roja dijo unas palabras como regañando. Se apoyó en el quicio de la puerta y mientras jugaba con el puñal, lanzó de reojo a Jilin
una mirada de lobo. Mientras el moreno, un hombre de rápidos y toscos movimientos que parecía andar sobre unos resortes, se acercó a Yilin y en cuclillas le dio unas palmaditas en el hombro. Dejando sus dientes al descubierto, empezó a balbucear algo en su idioma. Guiñaba los ojos, chascaba su lengua y repetía: «Ruso bueno, ruso bueno». Yilin no le entendió. «Beber, necesito beber». «Ruso bueno», repitió el tártaro mientras reía, y continuó luego hablando en su propia lengua. Yilin hizo unas señas con los labios y las manos para pedir algo de beber. El tártaro moreno lo comprendió, se puso a reír y asomándose a la puerta, gritó: «¡Dina! ¡Dina!». Acudió corriendo una chica delgada, de unos 13 años, muy parecida al tártaro moreno. Parecía su hija. Tenía también los ojos negros y radiantes y era muy guapa. Llevaba una blusa azul y suelta, de anchas mangas, con unos lazos rojos en el escote, las bocamangas y el bajo, pantalones y sobre las babuchas otras babuchas más de tacón alto. En el cuello llevaba un collar de monedas rusas. Estaba descubierta y del extremo de una negra trenza le colgaba una cinta con plaquitas metálicas y un rublo de plata. El tártaro pronunció unas palabras y la chica salió corriendo para regresar con una jarra metálica. Se la ofreció a Yilin y se sentó en cuclillas, tan encorvada que sus hombros quedaron por debajo de sus rodillas. Observó a Yilin mientras bebía como si estuviese contemplando a una fiera. Cuando Yilin le devolvió la jarrita, la chica saltó hacia atrás, como si fuera una cabra montesa. Hasta su padre se echó a reír. Después dijo algo y la muchacha se marchó con la jarra. Volvió tras un rato con un pan sin levadura en una tablita redondeada y se sentó en cuclillas a mirar a Yilin, igual que había hecho antes. Al cabo de un rato se fueron los tártaros cerrando la puerta con llave. Poco después llegó el criado y le dijo a Yilin: «Aida, amo, Aida». Él tampoco sabía hablar ruso. Yilin entendió que lo invitaba a ir a algún sitio. Siguió al sirviente. Cojeaba por los grilletes. Al salir pudo ver una aldea tártara de unas 10 casas y una mezquita con su alminar. En la entrada de una de las casas había 3 caballos ensillados que unos chicos sujetaban por las bridas. El tártaro moreno salió a la puerta de la casa e hizo señas para que condujesen allí a Yilin. Sin parar de reír y hablar en su idioma, volvió a entrar. El sirviente llevó a Yilin al interior de la casa. Estaba muy bien acondicionado por las paredes, muy lisas, recubiertas de arcilla. En la del fondo había unos cojines, multicolores, y en las de los lados colgaban tapices valiosos, fusiles, pistolas y sables en vainas de plata sobre ellos. Una de las paredes tenía una estufa muy bajita, a ras de suelo, que estaba tan liso como una era. En el rincón del fondo había unas alfombras de fieltro y sobre ellas tapices y cojines. Allí, reclinándose en unos cojines, estaban sentados varios tártaros que calzaban babuchas. Eran el moreno, el de la barba roja y otros 3 invitados más. Ante sí tenían una tablita redonda llena de tortas, un tazón con mantequilla derretida y una jarra de cerveza tártara. Comían con las manos, por las que la grasa les chorreaba. El tártaro moreno se puso en pie de un salto y ordenó que sentara a un lado a Yilin, en el suelo raso, no en la alfombra. Volvió a su sitio y continuó obsequiando a sus invitados con tortas y cerveza. Luego de ordenar a Yilin que se sentara, el sirviente se sacudió las babuchas, las colocó al lado de otras que estaban junto a la puerta y tomó su asiento en la alfombra de fieltro, cerca de su amo.
Se le caía la baba mientras lo veía comer. Cuando terminaron, entró una mujer con una blusa igual que la de la muchacha, pantalones y un pañuelo en la cabeza. Se llevó el tazón y las tortas para traer una cubeta y una jarra de cuello estrecho llena de agua. Los tártaros se lavaron las manos, se pusieron en cuclillas y leyeron unas plegarias. Después conversaron en su lengua y al final uno de los invitados se volvió hacia Yilin y en ruso le dijo: «Casi Mohamed», dijo, «el de la barba roja, te ha hecho prisionero y te ha entregado a Abdul Murad», señalando al moreno. «Y este último ahora es tu dueño». Yilin guardó silencio. Abdul Murad se echó a reír y señalando a Yilin le repitió: «Soldado ruso, ruso bueno. Abdul Murad te ordena que escribas una carta a tu hogar para que envíen el dinero del rescate. En cuanto lo recibamos, te pondré en libertad», dijo un intérprete. «¿Cuánto dinero?», preguntó Yilin tras reflexionar unos segundos. Los tártaros hablaron entre sí y el intérprete tradujo: 3000 monedas. «No pueden pagar esa cantidad», dijo Yilin. Abdul Murad se levantó de un salto y entre gestos dijo a Yilin unas palabras figurándose que las entendía. El intérprete tradujo: «¿Qué cantidad puedes ofrecerle?». 500 rublos, contestó Yilin tras pensárselo. Los tártaros comenzaron a hablar a toda prisa, todos a la vez. Dirigiéndose al de la barba roja, Abdul gritaba tan excitado que salpicó con saliva a su interlocutor. Este frunció sus cejas y chasqueó la lengua. «El amo asegura que 500 rublos no son suficientes», explicó el intérprete cuando todos hubieron callado. «Acaba de pagar 200 por ti. Te han entregado como parte de una deuda. No te pondrá en libertad por menos de 3000 rublos. Si te niegas a escribir esa carta, te encerrarán y te azotarán». «Si me dejo intimidar ante ellos, la cosa empeorará», pensó Yilin, y poniéndose de un salto en pie, exclamó: «Dile a ese perro que si me quiere asustar, no escribiré a mi casa ni le daré un solo kopek. No os he temido nunca, y no pienso hacerlo ahora. Perros». Cuando el intérprete tradujo aquello, los tártaros comenzaron a hablar todos a la vez. Tras una larga discusión, el tártaro moreno se acercó a Yilin y le dijo: «Ruso yigit, ruso yigit». Esa palabra significa valiente en tártaro. El tártaro moreno se volvió a echar a reír y dijo unas palabras en su lengua que el intérprete tradujo: «Que sean 1000 rublos. No pienso dar más de 500, y si me matáis, os quedaréis sin nada», respondió Yilin, manteniéndose firme. Los tártaros platicaron entre sí y mandaron después al sirviente a alguna parte. Mientras esperaban, dirigían miradas a la puerta o a Yilin. El sirviente regresó, seguido de un tipo alto y grueso, que iba descalzo y vestido con harapos. Llevaba también grilletes. Yilin dejó escapar un «¡Oh!» al reconocer a Costilín. También había sido capturado. Colocaron a ambos prisioneros juntos y permanecieron mirándolos en silencio. Yilin contó lo que le había pasado. Costilín dijo que su caballo se negó a seguir avanzando, que el fusil se le había encasquillado y que Abdul lo había hecho prisionero. Este se puso en pie y dijo algo mientras señalaba a Costilín. El intérprete explicó que ambos pertenecían ahora al mismo dueño y que el primero que le diera el dinero del rescate obtendría antes su libertad. «Tú tienes mal genio. Por el contrario, tu compañero está tranquilo y ya ha escrito una carta a su casa para que le manden 5000 monedas. Ahora le daremos buenos alimentos y lo trataremos bien. Mi compañero puede hacer lo que le venga en gana. Puede que sea rico. Yo no.
respondió Yilin. Mantendré mi palabra. Podéis matarme si queréis, aunque no sacaréis con ello ningún provecho. No pienso pedir más de 500 rublos. Todos se mantuvieron callados por un rato. De repente, Abdul cogió un pequeño cofre y sacando de él una pluma, un trozo de papel y un frasquito de tinta, dio a Yilin una palmada en el hombro y le hizo señas para que escribiera. Aceptaba sus 500 rublos. Dile que nos dé buena comida, que nos vista y nos calce como es menester, que nos permita estar juntos para que estemos más a gusto y que nos quite estos grilletes, le dijo al intérprete Yilin. Tras pronunciar estas palabras, se quedó mirando al amo y se puso a reír. Este también rió, escuchó al intérprete y respondió: Les proporcionaré las mejores ropas y unas buenas botas, como si fueran a contraer matrimonio. Los alimentaré como a príncipes. Pueden vivir juntos en la cuadra si quieren, pero no les podemos quitar esos grilletes, porque entonces se escaparán. Se los quitaremos de noche. Y acercándose a Yilin, le dio unas palmaditas en el hombro y le dijo: Si tú bueno, yo bueno también. Yilin escribió la carta, pero puso mal las señas para que no llegara a su destino. Me escaparé, pensaba. Llevaron a la cuadra a los prisioneros, les pusieron hojas de maíz secas, les dieron agua en una jarra, pan, 2 chaquetas y 2 pares de botas usadas. Sin duda se las habían quitado a soldados muertos. De noche les quitaron los grilletes y cerraron con llave la puerta de la cuadra.